Cambios. Ya estamos acá, ¿cómo están ustedes? Yo llegué en un muy buen horario, así que estamos de tiempo excelente. No va a haber problemas con los tiempos y con el desarrollo del material. Lo que sí, hace frío, ya se dieron cuenta. Oiga, el clima raro. Sí, muy raro, no sé por qué. Ayer hacía calor pero abochornado. ¿Entiende? ¿Cierto? Me explico bien eso, que hay nubes pero no se soporta el calor. Y ahora frío, con pronóstico de lluvia, llovizna que nadie sabía que iba a haber, en casi toda la zona central, incluyendo Valparaíso, San Fernando, allá en Talca. No, si el tiempo está como los chilenos, cambiamos. Un día sí, un día no, o como el gobierno, que un día dice Gualmapu, al otro día dice la región de la Araucanía, no vamos, hoy ya el presidente va de viaje para allá. ¿Se da cuenta, no? Así somos las personas, somos cambiantes. Y eso es el resultado de nuestras decisiones. Si no somos firmes, si no somos personas que busquen el consejo de Dios a través de su palabra o relativo a lo que hace Dios venir con su Espíritu Santo en nosotros, que es la sabiduría de lo alto. Y eso es lo que estamos hablando en esta temporada de programas que nos va a acompañar hasta finalizar el año. Recuerde, decisiones. ¿Cuáles estás tomando o estás postergando alguna? ¿Tienes miedo? ¿Se avisora un panorama difícil después de una decisión? Bueno, nada va a cambiar si no decidimos. Somos el resultado de lo que decidimos ayer, para bien o para mal. Así que te animo a que puedas revisar las escrituras, la palabra de Dios, y recibir desde allí el consejo necesario para poder aplicar la sabiduría que está en la escritura, que está en la palabra, que está en la Biblia, para todas las áreas de tu vida. Quien te saluda por acá es Eric Riveros, en los estudios centrales de Inicia Radio, desde la comuna de San Joaquín. Estoy acompañado de la máquina Usúa, Fernandito está ahí en los mandos técnicos, en la puesta al aire. Gracias, Fernando, por todo tu trabajo. Y estamos acompañándoles desde tempranito, 9:12 de este miércoles 9. Para nosotros hoy en el Ministerio Internacional Cambio, día de estudio bíblico en relación a la Escuela para Discípulos, los 3 módulos, los 3 niveles, 1, 2 y 3. Estamos transmitiendo el nivel 2. Y la clase de hoy es la número 9 y estamos hablando sobre la persona del Padre, del Hijo, y hoy específicamente nos vamos a referir a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No digo tercera persona porque tenga menos importancia, sino que la manifestación de la persona de Dios en el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos abordando, así que conéctese desde las 20:30 horas por YouTube, Ministerios Cambio. Ahí está nuestro canal de YouTube. Todos los demás en salas virtuales por Zoom, 1 y 3. Y yo también, por supuesto, en la sala 2, pero transmitido en vivo por YouTube desde las 20:30 horas. Tenemos un tiempo de compartir, de escribir mensajitos, de cantar, de ofrendar, y de ahí nos vamos directo a la clase. No ocupamos más que 9:45. Más allá no, a menos que esté muy larga la clase, las 10 de la noche, pero no es más que eso. O sea, no alcanzamos a completar 2 horas, sino que 1:30 máximo, 1:15 normalmente. Así que invitados. Y el viernes tenemos nuestro servicio presencial ahí en Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central, pleno centro de Santiago. No hay aforos, no hay medidas restrictivas, así que pueden ir todos los que quieran. El viernes pasado, en 2 palabras, impresionante la cantidad de personas. Yo sé que es una sola palabra, pero lo hago para que usted se ría. Impresionante la cantidad de personas que había en la iglesia el día domingo también. Estamos con nuestros cultos completitos, tenemos más de 200 sillas, así que acompáñenos, siempre habrá un lugar para usted. No lo olvide, en el Ministerio Internacional Cambio. Ahí, mientras se aproximen los días viernes, sábado y domingo, les voy a contar las actividades que tenemos preparadas para el fin de semana. Incluido con mi viaje, voy al sur, voy a Talca, mañana jueves, y el viernes les cuento a dónde voy, qué voy a hacer, con quién voy a estar. Así la gente de la región del Maule y todos los que están cercanos a Talca, Molina, Pelarco, San Clemente, Constitución, San Javier. Si me olvido de algo, ustedes me ayudan. Voy a estar ahí predicando la palabra en la Iglesia Cita con Dios en el Congreso Despierta 2022 junto a varias personas. Ahí les voy a ir diciendo quiénes son. Por el momento nos vamos a ir a la música porque ya hemos aplicado todo lo que es la introducción del programa. Lo único que me faltó decir es que estamos hablando de sabiduría para tomar decisiones, así que regresando de nuestro corte musical, que hoy día está a cargo de Planet Shaker, una de mis bandas preferidas. Let's go, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Continuamos en Cambios juntos. Joanita, ¿cómo estás? Veo ahí a través de redes, fanpage, Facebook, Inicia Radio. Compartan la transmisión. Tenemos que llegar con este mensaje
tan importante y necesario para terminar el año. Tomar buenas decisiones. Y Dios nos da y pone a nuestra disposición la sabiduría que emana de la Biblia, de la palabra de Dios y por supuesto de una relación permanente con Él. Lucy Flores, bendecido, bienaventurado día, miércoles, Pastor Eric y familia. Para ti también, Lucita. Supes, la cevichada dorada. Buen día, Pastor, necesitamos trabajar con sabiduría. Gracias por el programa. Supes es Charlie, Charlie es el dueño de ese emprendimiento. Y María Barrientos dice, bendiciones para todos. Ahí en Facebook tiene 3 cosas que hacer con la transmisión. Compartir es una de ellas en el extremo inferior derecho. Ahí dice compartir. Si usted nos comparte, podemos llegar a muchas personas que tienen que escuchar la palabra de Dios. Sabiduría para tomar decisiones. ¿Sí? Cuando Jesús venga, regrese, va a venir para establecer un reino en el que vamos a estar con Él, juzgando, gobernando, un reino milenial. Y en ese regreso futuro de Cristo sobre la tierra, ¿sabe cuál es una de las buenas promesas que Él nos dejó? De que Él usará a todos aquellos que hicieron una buena administración de los recursos en esta tierra espirituales para que con sabiduría juzguen y gobiernen la tierra junto a Él. Israel también recibió esta promesa de que Dios levantará un vástago justo. Mire qué hermoso el concepto, un vástago justo de la simiente de David. Un gobernante que reinará con sabiduría en el país de Israel y en toda la tierra y practicará el derecho y la justicia. Eso es una alusión directa y es una proyección. Primero, se cumple en Jesús cuando viene a la tierra, un vástago justo. Él vino a establecer la justicia de Dios a esta tierra, pero se cumple potencialmente o totalmente en el reinado de Cristo milenial. Usted encuentra esta promesa en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 5. En la vida de Cristo podemos identificar la sabiduría para ejercer justicia, pero también en el reino futuro, Cristo combina la perfección de 2 aspectos. Oiga esto, de una decisión adecuada. ¿Cuáles son estos 2 aspectos de Jesús en sus decisiones y que lo hacen ser un sabio? Bueno, la justicia y la sabiduría. Cierto que lo hacen ser la persona que nosotros admiramos porque Él actúa con justicia y con sabiduría. Cuando hablamos de Dios, tenemos que decir que las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, expresa la voluntad moral de Dios y nosotros debiéramos obedecerla a la perfección. Pero quien lo hizo absolutamente fue Cristo. Y lo hizo por su justicia y por su sabiduría. Cuando Él estuvo en la tierra, los evangelios cuentan que Jesucristo se comportó a la altura de lo que Dios demandaba de Él y en cada desafío que tenía por delante, Él tenía la sabiduría suficiente para poder dirimir y determinar sus caminos. Cuando Él vuelva en su reino milenial, el ejercicio de esta justicia y de esta sabiduría será perfecto y completo. ¿Sabe cómo se le llama al ejercicio de la sabiduría y de la justicia de Cristo perfecto? Se le llama el gobierno divino. Ya dejaremos de sufrir por los gobernantes que nos han tocado. Aunque los pueblos tienen el presidente que piden, y también los reyes que quieren y que ponen. Pero ya llegará el momento del gobierno divino. Y allí nadie reclamará, porque será una manifestación de la sabiduría y de la justicia de Dios en esta tierra. Estamos a miércoles, mitad de la semana, ombligo de la semana. Para nosotros, el Ministerio Internacional Cambio, es importante que nos conozca, porque somos los patrocinadores de este programa Cambios, que usted escucha de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Búsquenos en redes sociales, Facebook, en el fanpage Ministerio Internacional Cambio. En Instagram nos busca como Ministerios Cambio, así como lo yo con la S, Ministerios Cambio. Y lo mismo en YouTube para nuestro canal de YouTube, Ministerios Cambio. Hoy, desde las 20:30 horas, vamos a estar con nuestra escuela para discípulos en el nivel 1, 2 y 3. Estamos en la clase 9. Hoy transmitimos la clase 2, siempre lo hacemos. Y ya para marzo vamos a volver a transmitir, pero la tercera, ¿cierto? El tercer módulo para los que han venido con nosotros tomando el discipulado por YouTube. Eso es hoy a las 20:30 horas. Los que son parte de la iglesia, Linterna, saben que yo voy dejando caer los diferentes links para que se conecten, ya sea a YouTube o para la escuela de discípulos en las salas virtuales de Zoom por interno.
No tengo nada más que agregar, más que irnos al segundo corte musical en un muy buen horario. Son las 9:24 para 25 minutos de este miércoles 9 de noviembre. Se nos va el año, debemos tomar decisiones correctas, decisiones sabias, y eso solo es permitido cuando, o solo es logrado cuando nosotros tenemos una relación con Dios y con su palabra. Así que este corte musical es programado por Fernando. Al regreso seguimos hablando de la sabiduría para escoger los caminos correctos de la vida. Escuchamos música por la 96.5. Inicia Radio FM. Inicia Radio, iniciaradio.cl, aquí acompañándoles nuevamente de regreso al programa, al desarrollo del mismo. Y estamos bien nosotros contentos de poder llevar adelante esto de hablar de Dios, de predicar la palabra de Dios de una manera diferente, con un contenido que pueda ayudar a todos los que están pasando por momentos decisivos en su vida a tomar esas decisiones con sabiduría. Y para nosotros, los que somos cristianos, temerosos de Dios, que decimos amar a Dios, se nos ha complicado cada vez más el desafío de vivir en un mundo violento, en un mundo donde todas las personas pareciera que explotan por cualquier motivo, en cualquier circunstancia. Usted va por ahí, la gente anda de mala cara, con mal ánimo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decisiones tomamos frente a la invasión de estos malos modales o incorrectos modales, en donde, las personas te gritan, te bocinean, te empujan en la fila? Usted se sube al metro y creo que es como transporte de ganado, aunque nosotros somos ovejas, pero ojo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuáles son nuestras decisiones en medio de las injusticias? Vemos algo que no nos parece, lo gritamos, salimos a las calles, rompemos las cosas. ¿Cuál es la vida de un hijo de Dios, o cómo debiese ser la vida de un hijo de Dios en cuanto a sus decisiones con respecto a lo que está pasando hoy? Bueno, es tan peligrosa la vida para nosotros hoy que Jesús la describió como ovejas en medio de lobos. Me encanta esa descripción porque es gráfica y es totalmente real de lo que los que somos cristianos hoy estamos experimentando. Es como vivir siendo ovejas en medio de lobos que nos quieren destruir. ¿Y por qué Jesús dice que la vida de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, es como ovejas en medio de lobos? Precisamente porque existen demasiadas dificultades para nosotros poder vivir en este mundo violento. Y de la única manera que podemos encontrar la capacidad para ser ovejas en medio de lobos es hallar a Jesús y la sabiduría que Él les ordenó, y que les ordenó primero a sus discípulos, a sus contemporáneos, que son los apóstoles, y que nos dejó a nosotros para poder vivir la vida violenta. Sabiduría. Mateo capítulo 10, verso 16, nos da ya antecedentes de cómo Jesús nos enseña a vivir con sabiduría en medio de un mundo violento. Y miren lo que acuña en sus propias palabras en Mateo capítulo 10, verso 16. Sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. Mire qué consejo, ¿ah? Nosotros podemos hasta rechazarlo por esto de combinar la astucia de la serpiente, porque tenemos esto de prejuicio y paradigma sobre que Satanás se personificó en una serpiente para engañar a Eva. Pero es Jesús mismo el que solo en una ocasión habla bien de las serpientes. Nunca más, solo esta ocasión. Dice, sean astutos como las serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué está diciendo Jesús con esto para los que no logran entender? Porque es muy fuerte. Sean astutos como serpientes. Claro, nos parece bien. Sean humildes, sencillos como paloma. Eso lo recibimos. Pero astutos como serpiente. La astucia tiene para nosotros una connotación de maldad. No. Existe la astucia de la sabiduría, que nos hace reaccionar bien ante las cosas que vienen como desafíos para nosotros. ¿Qué se está manifestando? De alguna manera diciendo Jesús, sean astutos como serpientes y sencillos como paloma. La voluntad moral de Dios con sabiduría se presentan juntas en este orden de consejo que Cristo nos está dando. ¿Por qué la voluntad moral de Dios? Porque es la voluntad moral con todos sus mandamientos para obedecer con la inocencia de una paloma. Mire qué hermoso. Si la palabra de Dios expresa que tú y yo tenemos que obedecer a algo, hacer algo, hagámoslo con la sencillez y con la humildad de una paloma. Pero sin sacrificar esa inocencia, los seguidores de Jesús debemos ser también astutos y sabios, prudentes, inteligentes, muy sagaces como serpientes, porque este es el único camino para encontrar la sabiduría que viene de lo alto. Miren, hoy
nosotros necesitamos no solo sencillez, sino también sagacidad, astucia. Hay otra parábola en donde Jesús dice: sean sagaces como los hijos de este siglo, refiriéndose a ¿qué? A un comportamiento inteligente, sabio. Es como cuando Pablo estuvo frente a los atenienses y les dijo: al Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Que él dijo: a ese yo les vengo a predicar. ¿Qué fue? Astuto, inteligente. Usó el camino de la sabiduría. ¿En qué sentido? En la humildad y en la astucia. Miren, en cuanto a la voluntad moral de Dios, debemos ser como palomas, sumisos, obedientes. Y en el área de la libertad, como serpientes. Vuelvo a repetir esto. En el área de la voluntad moral de Dios, debemos ser humildes y sencillos para obedecer como palomas. Pero en el área de la libertad que nos da Dios para vivir, debemos ser astutos como palomas. En otras palabras, oiga esta frase: solo las personas paloma serpientes o serpiente paloma vivirán con sabiduría. Miren qué interesante, porque estoy haciendo una especie de metáfora de estos dos animales, uno un ave y el otro un animal como la serpiente. Solo las personas serpiente palomas, o sea, las sabias, las que usan de la sencillez y la astucia. Eso Jesús dice que es sabiduría. Solo las personas serpientes palomas vivirán con la sabiduría necesaria para enfrentar y tomar decisiones. Cuando hablamos de la sabiduría, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos enseña cómo tomar decisiones sabias por medio de los libros que ya hemos hablado y que hemos de alguna manera estudiado juntos, que son los libros sapienciales, que son Proverbios, Eclesiastés y algunos Salmos. Y miren lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. El éxito radica en la acción sabia y es bien ejecutada. Vuelvo a repetir, Eclesiastés 10:10. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Jesús ordenó a sus siervos que fueran entonces como astutos como serpientes y sencillos como paloma. Y esto no es algo que contradiga lo que Jesús ha enseñado, sino más bien fortalece la idea de la sabiduría. Las personas no son sabias y son mansas. No, hay gente que es sabia y es activa, es firme en sus decisiones. Nosotros debemos combinar la astucia de la serpiente con la sencillez de la paloma para alcanzar la sabiduría que requerimos. Por favor, escuche esto. La sabiduría que requerimos para enfrentar la vida violenta que hoy tenemos por delante. No solo Jesús nos deja ejemplos sobre cómo vivir la sabiduría, también los apóstoles reaccionaron con sabiduría frente a los desafíos que ellos les tocó enfrentar. Quiero saludar a Liz, que la voy a ver en un ratito más junto a mi esposa. A Lorenita, bendiciones, dice, y cariños para todos. Cecilia Salgado, buen día, pastor, bendiciones. Estamos acá por motivación de seguirles compartiendo la palabra. Está Helen también. Buenos días, mi querido pastor, que Dios, como siempre, le bendiga, escuchándolo desde temprano. Saludos de Samu. Es un besito para el Samu. Dice, buenos días, pastor, aquí están con nosotros. Sí, varias personas. Recuerde, ayúdenos a compartir, no se duerma, comparta, mande por WhatsApp el programa. Estamos hablando de un tema muy importante, decisiones, se nos está yendo el año, cómo podemos enfrentar lo que viene de aquí a fin de año. Tenemos un montón de actividades, cómo vamos a hacerlo, cómo nos levante el día, con el ánimo que tengamos, o lo vamos a hacer guiados por la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, voy a hablar un poquito sobre los ejemplos de los apóstoles para tomar decisiones sabias. Mira, porque estos son, así lo podría decir, somos como serpientes en los campos misioneros. Debemos ser astutos. Y también somos como palomas, por ejemplo, sencillos en medio de las personas. Lucas, el escritor del libro de Hechos, presenta en gran medida el ministerio de Pablo, de tal manera que todos los que leemos Hechos experimentamos la sabiduría directamente de las experiencias y de la astucia con la que el apóstol vivió. Pablo era muy sabio, muy inteligente. Y en Filipos, por ejemplo, que fue donde él cayó preso, pero también predicó en la ciudad, Pablo arriesgó totalmente su vida por el bien del carcelero al no escapar. Recuerda esa experiencia que caen todas las cadenas, se abren todas las puertas después de un terremoto provocado por la adoración que generó Pablo y Silas, y no escapó, podría haberlo hecho, y los magistrados finalmente tuvieron que reconocer el error de haberlo introducido en la cárcel con una mentira, ¿cierto? Y lo hicieron abandonar la cárcel.
Pero también después de eso, Pablo fue sabio y fue elogiado al presentar el mensaje de la palabra de Dios en el lugar de Atenas. En Atenas había muchísimos dioses, en Atenas había un dios para cada cosa que se les ocurría, y Pablo dijo, hay un altar al Dios no conocido. Y cuando vio erigido ese altar, o erigido, él dijo, esto es lo que yo voy a aprovechar. Ya este Dios yo les vine a predicar. O sea, la astucia de Pablo en cada situación. Primero, humilde, sencillo, para no escaparse de la cárcel de Filipos, se quedó allí y recibió la recompensa de esa decisión porque finalmente lo terminaron liberando por actuar con nobleza. Pero también podemos ver en su viaje a Atenas la astucia de ocupar el mismo Dios que ellos levantaron un altar que se llama el Dios no conocido para predicarles la palabra. ¿Qué me hace ver esto? La astucia de Pablo y también la sencillez de Pablo. Estas son las observaciones que yo puedo extraer de un verdadero siervo de Dios por encima de todo. Pablo logró manejarse como Jesús se lo pidió a sus apóstoles. Fue sencillo como una paloma y astuto como una serpiente. Oiga esto, otro ejemplo más de la sabiduría de Pablo el apóstol. En Jerusalén captó la atención de una turba alborotadora que quería destruirlo cuando él estaba hablando de Dios. Y dijeron, no, este no es un mensajero de Dios, este más bien es un enemigo. ¿Y qué hizo él? Comenzó a predicarles la palabra de Dios con palabras bien escogidas, con palabras sabias, al punto que todos los que lo querían matar comenzaron a entender las palabras del reino de Dios. Evitó más tarde una emboscada al apelar a César como ciudadano romano y obtener la protección de una escolta armada. Pablo hizo toda su escuela rabínica y toda su escuela de los fariseos en Roma. Él debe haber sido un hombre adinerado porque para pagar ciudadanía romana tenías que pagarla muy alto. ¿Se imagina un judío queriendo comprar ciudadanía romana? No podía, por eso les ponían un precio alto. Pero Pablo debe haber sido alguien de mucho dinero, porque también en la escuela que él participó, que era la escuela de Gamaliel, se recuerda que él fue instruido a los pies de Gamaliel, era una de las escuelas en donde solo entraban gente de recursos. Y Pablo tuvo la capacidad de, en un momento, dentro de un problema que tuvo, apelar a su ciudadanía romana. O sea, él dijo, miren, si me quieren matar por cristiano, yo soy romano. Así que tengo ciudadanía romana, y de forma muy astuta escapa de esa emboscada que le está tendiendo para atraparlo y matarlo. O sea, usted ve a Pablo en un ping-pong de sencillez y astucia, permanente para ejercer su ministerio. Hubo una reacción en Tesalónica, en su segundo viaje misionero, que a mí me llama mucho la atención y quiero compartirla con ustedes. Pablo fue el fundador de la iglesia en Tesalónica. Él se propuso esto, no predicar y hablar de Cristo en ciudades donde ya se hubiese hablado. Entonces Pablo, a la ciudad que iba a ser una ciudad difícil porque nunca se había predicado el evangelio. Y ahí en Tesalónica fundó esa iglesia para los judíos celosos que habían en esa ciudad. Pero no soportaron la doctrina de Pablo y lo expulsaron. Eso todo usted lo encuentra en el capítulo 17 del libro de Hechos, entre los versos 1 al 8. Entonces ahí se fue a Atenas, pero sabía que los creyentes de Tesalónica serían probados por la persecución sin la ayuda del liderazgo experimentado. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Los dejó. Ok, dijo, ustedes me expulsan, yo me voy, pero vendrá un tiempo difícil para ustedes. ¿Qué hace? Se va Pablo y Silas y Timoteo y se ponen de acuerdo desde otra ciudad para ayudar a los mismos que lo habían expulsado. Mire, astutamente él se escapa porque lo querían matar, pero de vuelta desde otra ciudad envía recursos, envía personas, envía ayuda porque sabía lo que venía para la iglesia de Tesalónica. Se da cuenta, una y otra vez Pablo actúa con humildad, pero también con mucha astucia. Primera de Tesalonicenses capítulo 13, verso 1 y 2 dice, capítulo 3, no existe Primera de Tesalonicenses capítulo 13, sino capítulo 3, verso 1 y 2 dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solo en Atenas. Así que enviamos a Timoteo, nuestro hermano y al colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Los tesalonicenses, ¿cómo tomaron esta decisión de Pablo de no viajar de vuelta? Miren, ellos dicen, los que acompañaban a Pablo, pensamos que era mejor. Así actuó Pablo junto a Silas. Enviaron a Timoteo porque pensaron que era lo mejor. O sea, tomaron una decisión. No vamos a Tesalónica. Ellos nos expulsaron,
ok, nosotros desde Atenas los queremos seguir ayudando, pero les vamos a enviar la forma y la ayuda como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque nos parece que era mejor. De esta manera es que ellos toman la decisión. ¿Y por qué toman esta decisión? ¿Por qué les parece mejor? Por motivos espirituales, porque había mucha resistencia a Pablo en esa ciudad, entonces mejor enviaron a un muchacho joven que conocía mejor la zona, porque les preocupaba fortalecer a los nuevos convertidos en Tesalónica. Esto me llama mucho la atención, porque no hay una orden directa de Dios para hacer esto, es según les pareció mejor. Eso es lo que dijo Pablo. Vamos a enviar a Timoteo porque nos parece lo mejor que podemos hacer. Enviar a Timoteo era lo mejor, según Pablo y Silas, enviarlo a aquella ciudad porque lograría las metas espirituales que los judíos celosos no le permitían a Pablo lograr. Y la pregunta es, ¿pueden los cristianos, los servidores de Dios, los misioneros, los pastores en general, tomar decisiones que agraden a Dios aplicando la sabiduría de esta manera, diciendo lo siguiente: pensamos que era lo mejor? ¿Se podrá? Porque muchas veces yo he hablado de que no nos movamos por el penseque, por el sentique, por el creíque. Movámonos más bien por la instrucción de Dios. Pero ellos pensaron que era lo mejor y ¿sabe? Esto dio fruto. Porque este pensamiento no venía de ellos, sino que venía inclinado y potenciado por la sabiduría que Dios le había dado a Pablo y a Silas. En el momento que ellos fueron resistidos en Tesalónica, se retiraron de Tesalónica a una ciudad cercana, Atenas, y de allí enviaban emisarios, entre ellos a un joven Timoteo, que no era tan resistido por los judíos judaizantes como tanto Pablo y Silas. ¿Qué lograron? Lograron grandes beneficios para los nuevos convertidos en la ciudad, porque ellos pensaron que era lo mejor. Pero aquí lo clave es, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y para descubrir qué es lo mejor, nosotros necesitamos pensar sabiamente. Porque ¿podemos tomar decisiones pensando que es lo mejor? Sí, señoras y señores, podemos hacerlo. Pero para llegar a lo que es mejor, tendremos que hacer uso de la sabiduría que viene de lo alto. Son varias las razones por las que Pablo, Silas y los que acompañaban siempre en sus viajes al apóstol decidieron que fuera Timoteo. Primero, porque ya había una animadversión contra Pablo y sus amigos. Y Timoteo era un joven iniciando el pastorado, con mucha fuerza, ya no tenía prejuicios, él venía con una renovada predicación y para Pablo y para sus amigos lo mejor fue enviar a este joven Timoteo haciendo sus primeras armas para después ser pastor en una de las iglesias en la que Pablo lo consolida como ministro de la palabra del Señor. ¿Vio qué sabio? Pensó que era lo mejor, pero ese pensamiento que trajo lo mejor para la iglesia tesalónica fue primero por la sabiduría de Dios, por el conocimiento y porque Pablo entendió que ya no era su momento en Tesalónica, sino que era el tiempo para Timoteo. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Has pensado? ¿Ese pensamiento viene desde las Escrituras o es más una idea tuya? ¿Sabes por qué? Porque a veces nuestros pensamientos nos engañan, porque vienen desde un corazón que no está rendido a Dios y que no conoce a Dios. Necesitamos que la sabiduría de Dios venga a nuestro corazón para que todo pensamiento que nos lleve a hacer lo que creemos que parece lo mejor sea una decisión correcta. ¿Cuándo y cómo podemos lograr que esta sabiduría venga a nuestro corazón? Cuando confiamos plenamente en que Dios nos dará la mejor salida en medio de todas las situaciones que estamos experimentando. Puedo confiar en lo que canta Abel Brito a esta hora aquí en Cambios. Un mejor camino para tu vida. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en Dios. Puedo confiar en que Él me dará la sabiduría que necesito para enfrentar todas las vicisitudes de la vida. Hoy no es fácil vivir, ¿eh? Hoy necesitamos hacer uso de la sabiduría que viene de Dios. Hay un caso en las Escrituras con el que quiero terminar el día de hoy, y es el caso del ministro que extrañaba a su gente. Mientras Pablo esperaba para ser juzgado ante el César en Roma, disfrutó de la compañía de varios hombres. Uno de ellos, te va a recordar ese nombre porque Pablo lo nombra en muchas ocasiones, es Epafrodito. No es un nombre muy especial, bien extraño, pero Pablo disfrutaba de la compañía de Epafrodito,
que provenía de Filipos y traía un regalo de amor por parte de la iglesia de Filipos para Pablo. Mientras él cumplía su misión, quedó preso y enviaron a Epafrodito, pero mientras Epafrodito estaba con él se enfermó y estuvo a punto de morir. Y Dios usó a Pablo para salvar la vida de Epafrodito. Pablo podría haberse quedado con él porque ya estaba sano, estaba repuesto, pero Pablo tomó una decisión muy sabia. Escuchen lo que hizo. Pablo envió a Epafrodito a su casa, dando la siguiente explicación. Filipenses capítulo 2, versos 25 y 26. Ahora bien, creo que es necesario, o sea, en otras palabras, pienso que es lo mejor, enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador en las luchas de mi ministerio, a quienes ustedes enviaron para atender mis necesidades. Él los extraña mucho y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Se los envío de vuelta. Pienso que es lo mejor. Aquí Pablo nuevamente usando esta sabiduría en su decisión. Pablo creyó que era necesario enviar de regreso a Filipo a Epafrodito. No es porque Dios se lo haya dicho, no, sino debido a las exigencias de la situación. Ya había pasado mucho tiempo Epafrodito sirviéndolo, incluso en ese servicio se había enfermado. Entonces Pablo deseó disipar toda la ansiedad de los filipenses y también disminuir toda su preocupación por Epafrodito. Además, Epafrodito estaba ansioso de volver a casa. Quería que la situación estuviera más holgada y mucho más en paz. ¿En qué se basó Pablo para tomar la decisión de enviar de regreso a quien le habían mandado para que lo sirviera? Pablo se basó en que era la mejor decisión para conseguir metas espirituales. ¿Cuáles son esas decisiones que podemos tomar por sí solos? Las que persiguen metas espirituales correctas. Tenemos la libertad de escoger por lo que pensamos cuando las metas que buscamos quieran honrar a Dios y a su pueblo. Cuando un apóstol o cualquier creyente enfrenta una situación difícil, siempre será aceptable tomar una decisión y decir: creo que es lo mejor para todos y para que el progreso del Evangelio continúe sin sobresaltos. ¿Nuestras decisiones, las que estamos tomando, tienen esas metas espirituales? Es una buena pregunta que quiero que respondas durante este día y mañana continuemos aprendiendo a tomar decisiones sabias en medio de un mundo violento. Cambios, un mejor camino para tu vida. Nos volvemos a escuchar mañana. Chao, chao. Buen miércoles. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos mañana de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.